Aquí hablando de lo que comentaba hace rato sobre cómo las plantas reaccionan al ambiente, aquí me moví a una laguna. Esta es una laguna natural, no un dren donde el hombre de manera pues, artificial vierte el agua. Esta es una laguna natural. Se formó hace muchos años, cuando el río Colorado tenía excedentes de agua y se desbordaba y abarcaba grandes volúmenes de agua y que no se podían controlar. Esto era una manera natural donde entraba el agua. Aquí se acumularon muchas sales. Entonces, como podemos ver, está completamente plano, ¿no? Me tocó a mí conocerlo cuando todavía era una capa blanca completamente, era blanca, todo aquí era sal. O sea, se miraba la sal, la costra encima. Esa sal sigue estando aquí, nada más que con las pocas lluvias que ha habido y con el paso del tiempo se ha diluido y se ha incorporado al suelo, pero ahí está esa sal. En aquel tiempo, como eso que les digo era cuando yo era un niño, estaba más cercano a aquellos días de las desbandadas de agua. Entonces, por eso estaba la costra ahí. Ahorita ya no está, pero eso no quiere decir que esas sales no se encuentren aquí. La sal en un suelo lo hace duro. Las raíces es difícil que penetren. Aparte de los problemas que les digo que hace la sal en exceso una vez. La sal, hablando específicamente del sodio y el cloruro, ¿no? Cuando entran a las plantas, ¿no? Entonces, número uno, lo que hace la sal es que hacen los suelos muy duros. De entrada una planta va a batallar mucho para poder entrar aquí, para poder penetrar con sus raíces. Entonces, las plantas que se desarrollan aquí son las salicornias nada más. ¿Por qué las salicornias? Porque fueron las que lograron descifrar, o a lo mejor fueron las que fueron más persistentes para poder sobrevivir en este ambiente tan hostil. Esas plantas, aquí está, Salicornia spp, es el nombre científico. Todas las que tenemos aquí son salicornias. Todas estas. Y están aquí en los bordes. Están aquí en los bordes porque incluso la cantidad de sal que está ahí en medio es demasiada, excesivamente alta. Una que otra se llegó a desarrollar, ahí se alcanzan a ver los vestigios, los pequeños troncos. Pero incluso esa cantidad de sal que está allí es demasiado alta para ellas. Por eso la mayoría se depositó en las orillas, que incluso en las orillas son las únicas plantas que dominan. Ellas, puras salicornias, y allá al fondo se ve un pino salado. Los pinos salados también toleran la salinidad, nomás que estos pinos que tenemos aquí, este es el pino salado. Estos son más leñosos, crecen un poco más. Ahí pueden ver su estructura. Y estas son las hojas. Los pinos salados desarrollaron otro mecanismo para lidiar con la sal. La salicornia, como ya les decía, aquí la tenemos. Incluso se parecen, ¿no? Más que estas son más pequeñas. La del pino salado es más pequeña, la estructura de la hoja y de los tallos. Y la salicornia son más gruesos, pero más suculentos. Estos están muy llenos de agua, estos están más secos. Estos, para lidiar con la sal, como les decía, los excesos de sodio y cloruro y de otro tipo de sales, los secuestran, los almacenan dentro de unas estructuras en la célula vegetal que se llama vacuola. En esa vacuola hagan de cuenta que la salicornia mete el exceso de sales y de esa manera evita el daño a la célula, pues el daño interno que genera la sal. En el pino salado, que es este árbol, desarrolló uno parecido. Pues uno parecido porque sí hace lo mismo, mete algunas cantidades de sales dentro de la vacuola, pero la principal que hace es que excreta la sal en toda su estructura, o sea, por fuera. Si tú le ves así, tú lo sientes granuloso. Y de hecho, no se va a alcanzar a ver el video, pero se siente así como mini gránulos. Y si me lo llevo a la boca, está extremadamente salado. El pino salado por eso se le conoce así, porque todas sus hojas son saladas, pues. Y cuando se caen las hojas, como toda planta, ¿no? Que se deshoja, cuando ya las hojas se hacen viejas, pues caen. Eso café que se ve ahí son hojas. Haz de cuenta que saliniza todo el suelo, se pone muy feo. Se pone un color como negro aceitoso, como si hubieras
tirado aceite ahí de carro, así se pone muy feo el suelo, se ponen muy feos, específicamente en la parte de abajo de los pinos alados, de ahí viene su nombre. Entonces esas dos plantas son ejemplos perfectos de cómo una planta se adapta al medio, pues, porque si no se adapta muere, y como podemos ver son las únicas que hay en esta zona. Muy probablemente aquí cuando recién se hicieron las grandes venidas del río, y se empezó a acumular la sal, aquí muy probablemente había una gran variedad de plantas, muchas más plantas locales, ¿no? Pero que no eran tan tolerantes a la salinidad. Entonces esas plantas que no eran tolerantes y que no desarrollaron un sistema de adaptación eficiente, pues ¿qué pasó? Fueron muriendo, y esas plantas se quedaron en zonas pues más hacia allá, ¿no? Donde no hay tanta sal. Es por eso que esta población específica de aquí es de puras plantas que puedan soportar esas condiciones, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo... Es otro ejemplo, ¿no? De cómo las plantas nos muestran ciertos caminos, ¿no? La planta primero hizo un cambio interior, que fue el de, por ejemplo, en el caso de la salicornia, que fue el de almacenar los excesos de sales, cloruros, sodios, calcios. Lo que es en exceso lo empezó a almacenar en la vacuola. Entonces ese cambio interno obviamente se tenía que reflejar después externamente. ¿Y de qué manera lo reflejó la planta? Deshaciéndose de sus hojas, las hojas convencionales que nosotros conocemos, y hacer estas estructuras, estos como tallos carnosos llenos de agua, que están extremadamente salados también. Nada más que estos, cuando tú los aplastas y te los llevas a la boca, puedes sentir la salinidad. Entonces ahí está la sal, o sea, no se ha ido a ningún lado. La planta convive con su ambiente. La planta tiene que convivir con su ambiente, y si quiere vivir, como todo en la vida, si quiere vivir, pues tienes que adaptarte. El que no se adapta perece, ¿no? Así es, así son las reglas de la vida, las reglas de la naturaleza. Como les comentaba, aquí en medio es extremadamente salino, pero extremadamente salino, que esas plantas incluso pues ya no alcanzan, ¿no? Por lo menos a crecer aquí en medio, pero en las orillas, que también es salino, pero un poco menor que aquí, ahí sí nacen. Aquí se ve todo esto. Allá en la orilla vemos un mezquite. Los mezquites también son plantas de desierto que toleran muy bien la salinidad. La diferencia del mezquite a estas dos plantas es que ese mezquite, una característica que le da una ventaja con respecto a estos dos, que no lo tienen, pues, es que el mezquite tiene una raíz muy profunda. Entonces, como el mezquite tiene una raíz muy profunda, en los primeros años de su desarrollo a lo mejor tolera la salinidad un poco. Pero ya conforme va creciendo, la mayoría de su absorción de nutrientes va a ser bien profunda. Entonces se da cuenta que ya no va a convivir tanto con las condiciones de salinidad que van a estar más en la superficie. Se habla incluso de que los mezquites muy viejos pueden llegar incluso a tocar el manto freático, ¿no? Aquí en esta zona está como a unos 15 metros más o menos. Se habla de que incluso pueden llegar a abastecerse ya cuando son viejos, de esa fuente de agua, pues. Entonces ya de alguna manera ellos, porque tienen esa adaptación, pues tienen esa característica de tener una raíz muy, muy, muy profunda. Entonces ellos lidian con las condiciones adversas de su entorno de una manera distinta. ¿Cuál es? Sobrevivo un poco al principio mientras voy creciendo, y ya cuando tengo cierta edad y ya mi raíz ya tengo cierto vigor, mi raíz va a ir profundizando hasta llegar al agua. Y esa agua es la que me va a mantener con vida, me va a mantener haciendo hojas, produciendo la floración, fabricando las péchitas, que vienen siendo pues, el fruto del dátil. Obviamente todo eso es una combinación de lo que les comentaba en el video del nopal y de la vid. La planta por un lado se va a nutrir del agua